Saludos. Bien, acá, bueno, tratando de aportar con mi experiencia eh, en una ruta larga, un viaje largo desde Santiago hasta Puerto Montt. Eh, bueno, el viaje lo hice el 27 de enero del 2026. ¿Ya? Mi auto es un Dolphin GS, un BID. ¿Ya? Bueno, aquí están un poco las características básicas. 45 kilowatts que diga la batería, supuestamente 405 kilómetros. Bueno, yo voy a mostrar realmente en carretera cuánto es. Eh, bueno, básicamente esos son los datos, ¿cierto? Que uno considera al momento de hacer este tipo de viaje. La capacidad de la batería, ¿cierto? Versus cuánto puede rendir el vehículo en carretera. Entonces, bueno, ese es el vehículo, ¿ya? Un hatchback, ¿ya? Considerado así. ¿Ya? Bien, acá, un poco para ir avanzando ya. En esto, bueno, yo planifiqué la ruta, ¿ya? Más que nada con las cargas. ¿Ya? Bueno, aquí hay dos compañías importantes que tienen cargadores que son Copec Voltex y en el X, bueno ahí lo escribí mal, pero en el X, eh, donde si se puede ver acá, ¿cierto? Hay muchas más Copec Voltex en la ruta. ¿Okay? Todas estas son las que rescaté de la ruta. Eh, Cuando estaba haciendo el análisis de la ruta en el X, me aparecían varias que no estaban en funcionamiento. Y además no son tantas. Entonces la descarté. La descarté porque además también no están en ruta. O sea, hay algunas que están en las ciudades y eso implica salirse de la carretera, bueno, pagar peajes de salida, pagar peajes de entrada. Entonces no era opción. ¿Ya? Y además reitero, o sea, yo cuando las miré estaban todas, o la gran mayoría, fuera de servicio. En cambio, en la app de Copec se veían, ¿cierto? Claramente las que estaban. De hecho, antes de hacer el viaje me metía y veía que la estaban usando. O sea, eso confirmaba que están operativas. Y en bajo eso las descarté. Así que el viaje lo planifiqué netamente con Copec Voltec. Bueno, tienen las problemáticas con el Voltec, por ejemplo, que yo pongo que la mayoría de los cargadores, solo uno en la ruta, que el que ya está en Puerto Montt, tiene una carga de 120 kilowatts y el resto todos eran de 50 kilowatts. El CS2, 50 kilowatts. Bueno, la lógica que yo di, que es bien prudente en ese sentido, no quise arriesgarme, es más o menos ir haciendo saltos del 50% de la batería. ¿Ya? Por ejemplo, aquí yo pongo el historial de cuánto llegué. ¿Ya? Por ejemplo, bueno, yo salgo en mi casa, cargo con paneles solares, así que bueno, la primera carga es gratis. ¿Ya? Eh, entonces, bueno, ahí llegué a esta estación. Ah, y lo otro también que me fijé harto es que la estación, la electrolinera, estuviese en la ruta. O sea, que no tenga que salir, devolverme, cargar, después retomar, no sé qué. Que estuviesen siempre, en este caso, al oeste. Como voy de norte a sur, ¿ya? O sea, a mano derecha, el oeste o el poniente, ¿cierto? Entonces, también era importante que estuviese ahí. Bien, había unas opciones que estaban en ciudad, ¿ya? Pero me basé en eso, en el lado donde está. Entonces, bueno, ahí se puede ver, ¿cierto? Bueno, registré las horas, los costos, eh, todo eso. Ya está registrado al menos en la ruta de ida. En la ruta de ida le puse más énfasis en rescatar todos los datos, ya que no hay tantas al oeste, pero sí hay muchas al este. Entonces al este, de hecho, bueno, aquí tengo la vuelta, ni siquiera lo registré, no era necesario. O sea, iba a la siguiente, veía qué distancia estaba, la más cercana, listo, y la tomaba. Hay muchas opciones al este. ¿Okay? Entonces, bueno,
para ir al Puerto Montt ahí había que ser un poco más prudente en ese sentido. Bueno, aquí, bueno, pongo comentarios en la ruta, cosas, por ejemplo, si había que devolverse, no sé qué, todo eso. Bueno, esto lo voy a ocultar. Eh, y bueno, aquí yo puse los problemas, básicamente, ¿ya? Pero también lo voy a ocultar. Porque acá, bueno, si hubiese más electrolineras, ¿cierto? Estaciones de carga, por cada estación, o sea, yo digo tres. Ya con tres se evita uno problema de que esté usado, de que alguien se estacionó, que me pasó en la ruta, porque viajé de día. ¿Ya? Bueno, salí a las 5:15 de ese día y llegué ese mismo día a las 11:09 de la noche, allá a Puerto Montt. Entonces, eh, me junté con mucha gente. ¿Ya? Entonces, a veces estaba usado, tuve que esperar, estaba en uso, ¿cierto? Tuve que esperar. Hubo una situación acá, y en este que lo tuve que descartar, que estaba dentro de la planificación. Bueno, ahí cargué 63 pesos porque probé el tipo 2. Porque había un Tesla cargando y ese Tesla era extraño porque está a un veintitantos por ciento de su carga y estaba cargando a 22 kilowatts. O sea que se supone que, no sé, bueno, ahí no sé qué pasó. Y la cosa que probé, no era ridículo, cargaba 7 kilowatts, cargo más rápido en la casa. Entonces, no, ahí me tuve que ir a Temuco, ¿no? Y ahí cargué. ¿No? Ahí cargué, llegué con un 35 a Temuco, que esa también es la idea. ¿Qué pasaba si fallaba? Eh, Tener, ¿cierto?, una cantidad de batería de respaldo. ¿Verdad? O de aquí me podía devolver, o devolverme a una de estas, ¿verdad? Por ejemplo a esa, o avanzar, que es lo que decidí. Llegué acá, llegué con el 35 y pude retomar el proceso. ¿Verdad? Entonces, bueno, aquí yo hice una simulación. Eh, ¿Qué hubiese pasado? Bueno, aquí yo cargué todas estas veces. Son 7 veces. Una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, claro, ahí está. Bueno, esta el destino en realidad no la cuento porque llegué a mi destino, ¿verdad? Y salí y cargué, ¿verdad? Pero no era necesario. Había llegado ya con un 45% ahí. Pero son 7, en la ruta son 7. Entonces, ¿qué hubiese pasado si el sistema hubiese sido más seguro? O sea, 3 cargadores, ¿cierto? La aplicación de Copec es bastante buena, ¿cierto? Muestra todo el sistema, si está funcionando, ¿no? Todo eso, si está cargando alguien, no sé. Entonces, si hubiese sido así, hubiese hecho saltos más largos, ¿verdad? Hubiese hecho esta cantidad de saltos. O sea, 3 cargas nomás en ruta, ¿verdad? 3 cargas y hubiese llegado, ¿verdad? Pero claro, el sistema no me da confianza porque hay un cargador por estación y si falla o hay algún problema, de hecho, acá cuando estuve en Trafun, en este cargador, estaba cargando, llegó al 85 y se cortó la energía. Ese día estaba lloviendo a chuzo, como decimos acá, eh, y se cortó la energía, pero llegué al 85%. Y lo interesante, que como se cortó la energía, no me cobró. O sea, no me aparece ahí en la app esa carga. ¿Verdad? Entonces fue un beneficio ahí un poco también de ayuda desde Copec. Entonces, bueno, acá, eh, bueno, aquí están los kilómetros. Bueno, estos son los kilómetros supuestamente, según el análisis de acá, ¿verdad? Pero el auto me marcó eso. ¿Verdad? El trip A, que lo configuré para ver el viaje, me marcó eso, para llegar a Puerto Montt, tal cual. Bueno, ahí recorrí, no lo agrego acá, recorrí, ¿cierto?, la zona y todo eso. Bueno, aquí hice una comparación, ¿cierto?, con un vehículo petrolero, más o menos estándar, 13 kilómetros por litro. El valor del petróleo, 1.100 pesos, ¿ya? ¿Cierto?, a la fecha. Son 83,3 litros, sería un costo de 91.000 pesos. A mí en electricidad, ¿cierto?, que ya todos los que tenemos auto eléctrico sabemos que cargar en electrolinera es súper caro. ¿Verdad? O sea, comparado con lo que uno puede cargar en la casa, más en mi caso, ¿cierto? Que yo tengo paneles solares, eh, es plata. Pero en cuanto a la diferencia, ¿verdad?, de un vehículo con esas características y ese costo de combustible, la diferencia son 40.000 pesos. ¿Verdad? Es bastante. Entonces, bueno, ahí está el beneficio un poco
del vehículo eléctrico. ¿Qué falta? En conclusión, falta más infraestructura, ¿cierto? Que se dispongan de más electrolineras, ¿cierto? Por estación. Bien, entonces, bueno, se logró, se hace, se puede. Bueno, ahí me comentaban por qué no usaba las aplicaciones no sé qué, la ABPR, algo así, la BES. Bueno, aquí las tengo, ¿cierto? Bueno, aquí no puedo hacer zoom, pero voy a hacer zoom quizás con el editor de video. Pero básicamente, bueno, aquí está la aplicación de Copec Voltec. Entonces se puede ver que, claro, hay varias estaciones en Chile. Si voy a NLX, ¿cierto? Que alguien por ahí me decía, ¿por qué no sé NLX? Bueno, básicamente porque, como decía, cuando yo ingresé acá, varias estaban fuera de servicio, ¿ya? Y si uno se fija, bueno, esos puntitos verdes que se ven ahí son las electrolineras. Y las distancias, bueno, por ejemplo, alejándome de Santiago, en la ruta 5, claro, sí hay en la carretera, pero cada vez que uno se aleja, no están en la carretera. O sea, hay que, por ejemplo, ahí está dentro ya de Talca, aquí está en Linares. Entonces, no es óptimo, ¿no? Esto de salir, Chillán, es un viaje largo, entonces cualquier ahorro de tiempo eh, favorece, digamos, el viaje como tal. Entonces, si sigo avanzando, claro, y no hay tanta. Entonces, tenerlo como opción, sí, yo dije, si me falla algo y tengo que cargarlo, lo voy a hacer, ¿verdad? Pero no, de primera, cierto, el plan A era Vortex. Quizá el plan B, cierto, iba a ser cargar en el X. Bueno, aquí yo no pasaba a Valdivia, pasé directo por la ruta 5, me pegué un salto y sigo avanzando y no hay, hasta llegar a Puerto Montt, que aquí ya hay un par. Y ojo que hay que fijarse siempre en las cargas. Puede aparecer el puntito verde, por ejemplo 7 kilowatts. No. Entonces hay que tener cuidado con eso también al momento de la planificación. Entonces, en este caso, fue, ¿cierto?, mejor Copper Vortex para mí. Lo otro, ¿cierto?, esta aplicación, que es famosa, eh, está, ¿cierto?, que permite planificar, está bien, ¿cierto? O sea, por ejemplo, aquí llegó casi a lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 puntos de carga, o sea, 6 cargas. Pero encuentro que tiene algunos problemas. Por ejemplo, no considera si la estación está en la ruta o no. Entonces, si se fijan, acá está al otro lado, ¿verdad? Al otro lado. Entonces, eso implica que por aquí arriba tengo que devolverme, hacer todo el recorrido y después quizás dónde llegar para retomar. Bueno, ahí están esos como nudos que aparecen ahí, son los puntos. Y varios puntos son esos. Entonces, eh, extiende el tiempo del recorrido, ¿verdad? Busqué la app si tenía algunas opciones de modificación y no. Lo otro, que bueno, aquí me mezcla Copec Voltes con el NX Pro, ¿no? Las cargadores de Enel. Bueno, al menos puso uno, ¿no? Bueno, aquí es lo que sí pude poner, por ejemplo, los criterios del 50% que yo quería. Eso sí lo pude poner. Ahí se puede ver que llego alrededor con 50 cada cargador. Y el destino me lo pone con 14. Bueno, tiene algunos detalles. De hecho, eso del 50%, bueno, eh, bueno, la aplicación se actualizó y como que quitó algunas opciones. O sea, tenía más opciones en la versión anterior. Bueno, está cargando otra vez la ruta, pero va a llegar a lo mismo, ¿entendés? Entonces, bueno, quizás para recorridos cortos puede servir esta, para no hacer tanto análisis como lo hice, pero para un recorrido largo y no quedar botado, ¿cierto? En la ruta, yo creo que hay que hacer un análisis mucho más profundo. Entonces, bueno, esta es mi planificación de ida. Y aquí en la vuelta, como decía,
ni siquiera registré el primero y el segundo y listo, y ahí después seguí la ruta. Y ahí están las estaciones, las que están en color anaranjado, son las que en realidad cargué, usé. Bueno, las que tienen ahí los kilometrajes eran las que iba a usar, ¿ya? Pero en algunas cargué antes o cargué después porque iba pasando por ahí, ¿cierto? No sé, me daba como el tiempo para descansar. Entonces, pero como digo, de Santiago a Puerto Montt, perdón, de Puerto Montt a Santiago, hay más cargadores al lado este, y eso evita devolverse y hacer ese cuento de retomar después la ruta, ¿ya? Y perder tiempo, ¿ya? Entonces, eso, por el momento, bueno, aquí eh, tengo también, bueno, en el auto le puse un GPS de estos Sinotrack. Entonces, aquí va registrando en el GPS, bueno, todo el proceso. Entonces, que uno puse la fecha del día del viaje, de la ida. Entonces, ahí de hecho me marca cuánto tiempo estuve detenido, las velocidades, ¿cierto? Eh, bueno, aquí se puede ver, claro, aquí ocurrió el problema este con el Tesla. Entonces me fui a Temuco, ahí cargué, tuve que esperar, ¿no? O sea, ahí se ve que estuve una hora en Temuco, ¿no? Porque había un auto cargando, ¿no? Pero ese sí estaba cargando rápido, ¿no? No como el Tesla que estaba cargando extrañamente con batería baja a 22 kilowatts. Entonces, y ahí ya llegué a Puerto Montt, ¿no? Bien, este video es más que nada un aporte, ¿no? Si es que en algo ayuda, un poco para aclarar quizá algún concepto, algún temor con respecto a si uno puede viajar o no. Yo creo que sí, se puede viajar. ¿Ya? Falta infraestructura. ¿Ya? O sea, si lo hacen es un riesgo, ¿ya? Que algo falle. Entonces siempre tiene que tener un plan B. No tirarse a saltos tan largos. ¿Ya? No tender a llegar con 20% de batería y tampoco creerle a este cuento de los rendimientos, la autonomía, ¿cierto?, del vehículo. ¿Ya? No pensar que uno va a llegar a 405, si uno hubiese cargado, no sé, dos veces, no sé, tres veces. O sea, podría haber hecho tres, o cuatro, por decirlo así. Pero, como se muestra aquí en la planilla, eh, podría haber hecho eso de esos saltos más largos, ¿ya? Por los kilometrajes, ¿cierto? Y los porcentajes que iba obteniendo. Por ejemplo, acá hubiese usado 86% para llegar a este punto, a ese cargador, y me hubiese quedado 14%, según lo que yo rescaté aquí. ¿Ya? ¿Cierto? Esto lo puse del inicio 49, cargué al 90, después del 90 llegué acá con 55. Entonces ahí hice una fórmula y obtuve el porcentaje total. Entonces, por ejemplo, acá, en realidad el auto, o sea, va a depender. Por ejemplo, ahí con 14% son 277 kilómetros. ¿Ya? Entonces, pero acá, que son 276, hubiese llegado con 7%. Lo que pasa es que aquí en Puerto Montt, ya llegando a Puerto Montt, de aquí para acá, había una lluvia, pero intensa. Y eso también es un factor, digamos, para la autonomía. O sea, el agua, la resistencia que genera y todo eso. Entonces, yo creo que eh, para estar seguro, no sé, considerar 250 kilómetros, ¿ya? Para un viaje. Y de ahí, porque la idea no es llegar con cero tampoco, ¿cierto? No llegar a la tortuga, ¿cierto? Que cuando uno llega al 5% más o menos, se prende el icono de la tortuga en el tablero y el auto creo que no anda más de 40 kilómetros por hora. Y eso es durante 15 kilómetros. O sea, sería trágico llegar a ese punto. Bueno, aquí en la carretera, el que ha andado en la carretera sabe que todo esto es subida, bajada, subida, bajada, subida, bajada, y eso castiga mucho lo que es el vehículo, ¿ya? No es plano esto. Si hubiese plano, me imagino que esto cambiaría, pero subida, bajada, está la regeneración, pero no, yo creo que en carretera uno tiene que adelantar a veces, castiga la batería. Bueno, yo fui respetando las velocidades de la ruta, ¿ya? Bueno, me movía más o menos en 110. ¿Ya? Bueno, a veces ponía 120, ¿ya? Pero por lo general 110. En la ida le hice, como dije, de día, pero yo aconsejo, esto fue lo mejor, de noche. Viajar de noche fue súper rápido.
no hubo problema de nada, o sea, llegaba, cargaba, me iba. Eh, la carretera con poco flujo, hartos camiones, ¿verdad? Pero eh, menos flujo, menos flujo de vehículos, así que podía andar rápido sin ningún problema, ¿verdad? Eso, bueno, espero les ayude esto, ¿verdad? Quizás para un viaje. En mi caso, bueno, yo también lo estoy haciendo para mi yo del futuro, ¿verdad? Cierto que estas cosas después uno las olvida, así que conviene dejarlo de alguna forma para el recuerdo, ¿verdad? Para después, si uno quiere retomar, de, ver esto, ¿cierto? Y poder eh, usarlo, ¿ya? Porque es útil como dato. ¿Ya? O sea, yo ya hice la experiencia, me arriesgué, ¿ya? Y ahora pueden tener cierto este dato para poder ser utilizado. Eso, chao.